Discúlpenme la demora, no podía conectarme. Intentemos. Bueno, logran ver bien la presentación. ¿La ven? Bien. Bueno, vamos a hablar de neuroinfección. Me perdonan que estoy con la garganta vuelta nada. Listo, entonces. Esta neuroinfección es muy común, es una urgencia neurológica. Puede ocasionarse por múltiples microorganismos, bacterias, virus, hongos, macroorganismos en el caso de algunos parásitos, o también puede ser por toxinas bacterianas como por ejemplo la botulínica. Puede afectar cualquier parte del sistema nervioso con múltiples complicaciones. Lo ideal es apenas haya sospecha iniciar el tratamiento. En un mundo ideal tomaríamos punción lumbar y luego tratamiento. No siempre se puede. A veces no hay acceso o se demora mucho la muestra, entonces la idea es iniciar el tratamiento y ojalá cuanto antes hacer la punción lumbar, porque si pasa mucho tiempo con el antibiótico terapia ya la punción, el líquido no va a ser confiable. Puede ocasionar hospitalizaciones prolongadas, tratamientos también, complicaciones, es alta la mortalidad, entonces toca detectarlo muy fácilmente. Es necesario y vital hacer una historia clínica completa y nos vamos a fijar en varios datos como por ejemplo la parte demográfica. Resulta que algunos microorganismos son más comunes en ciertas áreas o ciertas regiones del mundo, entonces también lo tenemos en cuenta como parte de la clasificación para poder como desglosarlos y ir viendo cuál sería el más probable en la región donde estemos. Depende de dónde se vayan ustedes a trabajar. Puede ser un reto diagnóstico, no es fácil, y si bien uno dice la triada de la neuroinfección, no siempre va a estar. Algunos pacientes no la presentan, o por ejemplo los niños, los viejitos pueden tener cuadros bizarros, entonces puede ser un reto diagnóstico, no siempre es fácil. Inicialmente puede ser inespecífico, puede ser por ejemplo solo alteración de la conciencia sin nada más o alteración comportamental. Los enfoques que podemos dar y cómo la podemos dividir o clasificar para que sea más fácil el diagnóstico y el tratamiento son múltiples. Podemos verlo desde la parte anatómica, o sea, dónde esté localizada la infección, la parte infecciosa, el agente infeccioso causal, los síndromes que puede ocasionar, y no siempre está solo en el sistema nervioso central, puede estar en pulmones, en otro lado el microorganismo. La parte inmunitaria va a cambiar, tanto los agentes como las complicaciones y el tratamiento, depende si el paciente está inmunosuprimido o es inmunocompetente. La temporalidad también, tenemos unas fases agudas, subagudas o crónicas que van ligadas más a un microorganismo que a otro. Podemos entonces, según la localización, tenerlo en meninge y encéfalo, en cerebelo, en tallo, puede estar en la meninge solita, una meningitis sola, puede estar en columna también ocasionando mielitis y puede complicarse con abscesos, no solo en cerebro, también puede formar abscesos en la parte de columna, en la parte espinal. Según si es inmunocompetente o inmunosuprimido, nos cambia también los microorganismos y la forma como los vamos a enfocar. Por ejemplo, inmunocomprometido, uno siempre piensa en VIH, pero no solo podemos ligarnos a esa cuestión. Puede ser por diabetes, desnutrición, alcoholismo, enfermedades autoinmunes. Hay algunas enfermedades que requieren tratamiento inmunosupresor, por ejemplo, de los que usamos para neuropatías, para esclerosis múltiple, los de reumatología, hay muchos que inmunosuprimen. Bueno, en la aproximación clínica, según el curso, si es aguda, subaguda o crónica, también vamos a pensar en ciertos microorganismos más que otros, y también va a depender de la edad, no siempre son los mismos. En niños hay unos más frecuentes, en adultos otros, y en ancianos hay otros frecuentes. En el enfoque también tenemos en cuenta dónde estamos ubicados nosotros.
Ahí les tengo señalado en el cuadrito Suramérica, pero si ustedes se van a trabajar a otro país del mundo, van a encontrar otros agentes diferentes. Y es importante también tener en cuenta que las campañas de vacunación han modificado el porcentaje de presentación de algunos, pero con las migraciones, algunos pacientes que vienen de otro lugar, de Venezuela, de otros lados, los niños sobre todo vienen sin vacunas por su propia situación pues, local. Entonces estamos viendo reemergencia de enfermedades que supuestamente ya estaban erradicadas y las podemos volver a ver. Además de la inmunosupresión del VIH que puede confundir y pueden asociar infecciones por microorganismos que no son como muy típicos o son como los que se aprovechan de esa inmunosupresión y no los vemos en otros pacientes, solo en niños. A grandes rasgos depende de la edad, los signos y síntomas. En los niños puede ser en los bebés, sobre todo, o el adulto mayor puede ser engañoso. No siempre vamos a tener el cuadro típico del adulto, la triada. Ellos pueden tener, por ejemplo, irritabilidad, llanto, la fontanela bombada, letargo. Mientras que en el adulto, en algunos casos podemos ver la triada, lo que es fiebre, dolor de cabeza, el vómito, rigidez nucal o dolor nucal, fotofobia, somnolencia, convulsiones y otras. Aquí, veamos si nos deja reproducir. Y listo. Ese es uno de los signos de irritación meningia, entonces en la parte clínica también podemos ver. Es Skernick, lesionamos una extremidad y la otra se extiende. Y Brunskiski, aunque hay otros, ¿no? Ahora les muestro otros. Flexionamos la parte cervical y se nos flexiona simultáneamente los miembros inferiores. A nivel sistémico nos puede dar una pista del microorganismo la piel. Acá vemos, por ejemplo, las lesiones de lepra, la meningitis, que nos toca tener precauciones de ella. Ahora les muestro una esquemita que a veces nos toca manejar en los que tienen contacto con las personas que tienen este microorganismo. Por el herpes, las vesículas que son como unas bombitas son similares a la varicela. La enfermedad de Lyme, que se nos confunde mucho, la de la garrapata, puede tener este tipo de lesiones, así como en otra y otras. Recuerden que por contigüidad la sinusitis u otitis puede invadir facilito desde las cavidades craneanas al cerebro. Entonces siempre buscamos y vigilamos lo que es sinusitis, otitis, en ojo también, por citomegalovirus, la retinopatía. En sífilis podemos encontrar ciertos cuadros y en ellos podemos encontrar las pupilas de Angill-Robertson. En ellas ustedes le hacen en el examen físico, en el examen neurológico, lo que es el reflejo pupilar directo y el paciente no lo va a tener. Pero cuando le hacen acomodación convergencia, que cuando uno mira de lejos la pupila se agranda, esa la va a tener presente. Se llaman pupilas de Angill-Robertson, entonces las buscamos en neurosífilis. A nivel pulmonar, el histoplasma entonces puede invadir simultáneamente pulmón cerebro, criptococo, TBC, y la TBC es súper engañosa en el sistema nervioso. A nivel cardíaco, Chagas, aneurismas micóticos. Este síndrome hay que tenerlo en cuenta también por Streptococcus pneumoniae, de endocarditis, meningitis y neumonía. Entonces nos toca buscar en otros órganos, no solo en cerebro. El botulismo acompañado de síntomas gastrointestinales. Bueno, entrando a las bacterianas, se nos va a afectar lo que es meninges, puede afectar también el tejido, si es una meningitis más encefalitis. Se nos pasa del microorganismo al líquido cefalorraquídeo, por eso hacemos punción lumbar, lo buscamos allí. Él puede navegar, el líquido cefalorraquídeo, él está en recambio permanente, lo producen los plexos coroideos y se absorbe por la parte vascular venosa y las granulaciones aracnoideas y él está circundando. Se supone que en un día se recambia más o menos 5 veces. Entonces el microorganismo, las proteínas, todo lo que hay de alteración en neuroinfección, alteran la composición del líquido, que es lo que buscamos cuando hacemos la punción lumbar. Bueno, en cuanto a bacterianas, estas son las más comunes, es bastante frecuente.
Se dice que en el año más o menos hay 16 millones de neuroinfección en el mundo, 4 a 6 casos por cada 100.000 habitantes. Los más frecuentes, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Listeria monocytogenes en su orden. Hay que pensar en factores de riesgo, sobre todo en ancianos. Esto suele ser más común en ancianos, y en bebés. Aunque en jóvenes no es que tampoco lo veamos, pero es un poquito más común en estos rangos de edad, ligado pues a la parte inmunológica, pero también puede ser ligado a condiciones propias. Por ejemplo, los ancianos que están en grupo, en casas de retiro, que viven con muchas personas, algunos en hacinamiento, que han tenido enfermedades pulmonares, malignidad, bien sea primarias o secundarias, que han tenido que estar sometidos a quimio, a radio, a cosas que lo inmunosupriman. Si son diabéticos, tienen artritis, lupus o cualquier tipo de inmunosupresión, es más fácil que les dé trasplantes también, la diálisis, cirugía reciente, si están con catéteres, que es muy frecuente a veces en ellos, que tengan que usar catéteres, va a ser mucho más fácil que les genere una neuroinfección. De acuerdo a la edad tenemos distintos grupos, distintos patógenos que pueden afectar un poco más que otros, por eso los tratamientos van a cambiar de acuerdo a la edad. Tenemos en cuenta, por ejemplo, en invierno, Streptococcus pneumoniae, en niños y adultos jóvenes, Neisseria meningitidis, en los neonatos, la listeria, o en el adulto mayor también la listeria. La parte de parásitos también puede estar presente, los virus. En la fisiopatología tenemos colonización, lo que les mostraba ahora, a veces por contigüidad o por inmunosupresión por algún motivo. Hay colonización del microorganismo, entra por plexo coroideo, ellos tienen la unión ahí con el líquido, pasa el líquido cefalorraquídeo, va a haber reacción inflamatoria, producción de citoquinas, va a alterarse la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es como un colador. Él tiene paso de ciertas sustancias. Si se afecta, se inflama la barrera, se van a agrandar esos huecos y van a empezar a pasar proteínas y otras células y otros componentes, que es lo que vemos cuando hacemos punción lumbar. Puede haber edema también local y complicaciones a nivel arterial con isquemia, ACV y otras cosas. En la clínica, no todos los pacientes tienen la triada, hasta un 30% no la va a presentar. Pueden tener entonces cefalea, fiebre, rigidez nucal, pero pueden también tener convulsiones, alteración del sensorio o las lesiones de piel en el meningococo, que es como las que ven allí en ese bebé. Son unas lesiones purpúricas. Los bebés y adultos mayores puede que no tengan presentación como la del adulto. Pueden confundir, por ejemplo, la fiebre y rigidez nucal no es muy común en ellos. En ellos a veces vemos más esa alteración comportamental. Acá tenemos Brunskill-Kearney, que ya se los mostré, pero podemos tener otros signos como Levinson. En este se le pide al paciente, es muy parecido a los otros, se le pide al paciente que lleve el mentón al pecho y por la rigidez nucal no lo va a poder hacer, o la posición de opistótonos también en casos muy severos. Para el diagnóstico nos basamos en la parte clínica, como todo en neurología, la clínica prima, pero nos vamos a apoyar en neuroimágenes, en punción lumbar, a tratar de identificar el agente causal. Buscamos, como vieron en esas diapositivas de otros sistemas, buscamos en cavidades craneales, en pulmones y en otros órganos, en piel, mucosa. Hacemos la punción lumbar, que usualmente se hace entre L3, L4 o L4, L5, porque el cono medular en el adulto aproximadamente está a nivel de T2, L1, entonces no hay riesgo de lesión del cono medular, sino que vamos a encontrar a este nivel el líquido y en las raicitas, la cola de caballo. Entonces por eso se hace en ese lugar. Cuando es bacteriana, vamos a encontrar aumento de proteínas y aumento de polimorfonucleares, entre otros parámetros. Estas bacterias se consumen la glucosa también, entonces la vamos a tener disminuida. En la meningitis viral podemos tener un líquido no tan turbio, en la bacteriana es turbio, a veces sale como amarillento, café o blanquecino, como leche condensada sale a veces.
La viral es más bien clara o un poquito opaca, pero no tanto como la bacteriana. Vamos a tener aumento de proteínas y aumento de células, pero de polimorfos. Y la glucosa no se consume. La TBC puede ser un poquito confusa, se parece un poco a la viral en algunos casos, pero la glucosa sí va a estar consumida. Algunas veces no logramos identificarlo solo con el líquido normalito o los cultivos, a veces no son fáciles de cultivar los microorganismos y requerimos de otras pruebas diagnósticas como pruebas en látex, PCR, incluso biopsias y otras. De acuerdo a la edad y más o menos el agente causal más frecuente de la región donde estemos, podemos dar un tratamiento profiláctico. Aquí les mencionan algunas de ellas de acuerdo a la edad, pero les voy a mostrar el que deben saberlo ustedes. Acá nos dicen el tiempo de duración de acuerdo al microorganismo, usualmente 7, 10, 14 días, si no hay buena respuesta hasta 21 días, incluso lo llevamos. Esta es muy importante, lastimosamente esta aplicación ahorita no funciona, esta es del Hospital San Pedro, donde uno podía cuando estaba en funcionamiento señalar dónde estaba la infección y nos decía según la colonia más frecuente aquí en nuestra región qué opción de tratamiento. Las que les tengo señaladas en el cuadrito deben sabérsela. Esto es para la vida. Tienen que aprendérsela porque cuando estén en el Rudal y les llega una neuroinfección mientras toman líquidos, si es que tienen acceso, o si el paciente les llega muy mal, tienen que empezarle tratamiento profiláctico. Esto lo hacemos, esta profilaxis, cuando no sabemos cuál es el causal, pero necesitamos iniciarle ya, que la recomendación es inicie ya tratamiento, cuanto antes, porque la mortalidad y la letalidad es bastante alta. Entonces le vamos a poner ceftriaxona, 2 gramos cada 12 horas, más banco, usualmente ponemos 1 gramo, pero le pueden calcular 15 a 20 miligramos, y B por 8 cada 8 a 12 horas. Se le adiciona AMPI sobre todo a los adultos mayores o si hay riesgo de listeria, ampicilina 2 gramos y B cada 4 horas, y se recomienda también en los primeros días, 2 a 4 días, usar dexametasona. Solamente se les pone 8 cada 6 horas, 8 miligramos. O lo calculan por peso, 0.15 miligramos kilo y B cada 6 horas, 2 a 4 días. Esto es para evitar complicaciones como la reacción de Harris-Gelsheimer o alguna otra porque los microorganismos cuando empieza a actuar el antibiótico, ellos liberan sustancias tóxicas al líquido y al organismo en general y pueden dar una especie como de sepsis. Entonces, para prevención de estas complicaciones se les pone Dex en los primeros días y también por el edema que puede presentarse. Eso entonces tiene que sabérselo. Esa primera opción. Si es alérgico o no tolera las anteriores, podemos poner meropenem, banco más astronam, trimetopinsul. Bueno, esta también es importante, la Neisseria meningitidis. Resulta que puede ser bastante contagiosa, sobre todo para las personas que han estado en contacto con esta persona que la tenía. Más común en niños, por eso les muestro ahí el bebé. A veces toca dar profilaxis a toda la guardería completa, los cuidadores, los familiares. En personal sanitario la guía nos dice si tuvo contacto con secreción, si no, no. Podemos dar rifampicina, 600 miligramos cada 12 horas por 2 días en el adulto. En los niños de 1 mes a 12 años le calculamos 10 miligramos por kilo cada 12 horas y si son chiquiticos menos de 1 mes les calculamos 5 miligramos por kilo cada 12 horas. Cipro, 500 miligramos, dosis única, es otra de las alternativas que se puede dar para esto. Y si está en embarazo o lactancia, le podemos administrar ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, una dosis única. Entonces, algunas veces nos toca dar profilaxis. Complicaciones hay muchas. Puede haber hidrocefalia con necesidad de cirugía u otras complicaciones como el ácido isquémico, hidrocefalia, empiema, convulsiones, abscesos, trombosis, parálisis oculomotores, pueden quedar con complicaciones como sordera, déficit neurológico focal, retraso mental. La letalidad es muy alta y casi que se duplica en países como el nuestro, entonces hay que actuar rápido y darle
las trombosis, oclusiones, entonces nos puede llevar al paciente a una ACV también. Listo, en la parte viral, esta usualmente va de la mano, encefalitis más meningitis. Puede ser mortal también, aunque la mayoría de cuadros suelen ser más bien benignos, pero hay algunos más frecuentes, como por ejemplo el herpes, que puede generar alteraciones, bien sea no tanto en mortalidad, sino que esos pacientes casi siempre quedan con epilepsia, con alteración cognitiva, trastornos de memoria o alteración comportamental. Es como lo más común. El herpes le encanta meterse al temporal y nos ocasiona bastante problema. Muy frecuente, 5 de cada 100.000 niños, hasta el 80% puede ser por enterovirus, va muy ligado a la parte social, hacinamiento y otro. Virus hay muchísimos que pueden ocasionarlo, acá vemos bastante, como les digo, por herpes. Pero dependiendo de la región donde estén ustedes, pueden haber algunos, otros van ligados a vectores y podemos tener picos, por ejemplo, cuando hay exacerbación de casos de Zika o de algún otro, papera, rubiola, podemos tener picos de incidencia. En la clínica se confunde mucho con la bacteriana. No hay una forma clínica de decir es viral o bacteriana. Nos toca necesariamente tomar la muestra de líquido y verificar los cambios. Pero es muy fácil confundirse. Puede tener cefalea, irritación meningia, alteración de la conciencia, convulsiones, ataxia, alteraciones paracardiales, entre otros. Para el diagnóstico, entonces necesitamos el líquido, algunas veces PCR, IgG, biopsias, electros, va a depender del paciente. Entonces vamos a tener aumento de proteínas. La glucosa usualmente está normal, no se la consumen como las bacterias. Acá la podemos ver un poquito más desglosada. En neuroimagen podemos ver áreas donde se mete, sobre todo en temporal. Lo vemos más fácil en resonancia. Algunas veces toca tomar biopsia cuando no es muy claro el agente causal. Diagnóstico diferencial de neuroinfección pues hay muchísimos dependiendo de los agentes causales. Complicaciones, entonces a veces no es solo, pues no están todas, sino como un absceso en una colección. Puede confundirse con cualquier lesión ocupante de espacio, entre otras. En estos casos damos aciclovir, que lo calculamos por peso, o si el paciente requiere, o si es inmunosuprimido, pasamos a Gilanciclovir o Foscarnet, entre otros. Complicaciones muy similares a las bacterianas, alteración auditiva, memoria, pueden quedar con paresias o afectación en su parte neuromuscular, sensibilidad, lenguaje, alteraciones visuales, entre otros. Eso es lo que les tengo, chicos, para hoy. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Nada? No. Listo. Bueno, chicos, entonces que estén bien, que descansen, se cuidan. Abracitos, chao. Vale, gracias. Que estén bien, chao. Gracias, ¿no? Muchas gracias, Doc. Con gusto. Gracias.